Buen día, mi nombre es Juan Carlos Gómez, estudiante de cuarto semestre de la carrera de Educación Física. A continuación voy a hablarles sobre las diferencias entre el conductismo y el constructivismo. El conductismo es una rama de la psicología que se centra en los estudios de las leyes comunes que determinan el comportamiento humano y animal. Este mismo niega la existencia de los estados internos de la mente referidos a términos como conocimiento, pensamiento, voluntad, mente, percepción, etc. A continuación voy a hablar dos de sus representantes. El primero es Iván Pavlov. Este filósofo ruso propone el condicionamiento clásico, que es un descubrimiento en el que muestra que los perros no solo tienen que responder sobre las bases de sus necesidades fisiológicas como el hambre, sino también son el resultado de aprendizaje como el que se denomina en este caso condicionamiento clásico. En este descubrimiento casual que fue estudiado minuciosamente, es uno de los resultados en el que Pavlov colocó un tubo de glándula salival a un perro, en el cual permitió medir la gran cantidad de saliva producida. Después hizo sonar una campana y segundos después mostraba carne al perro. Esta unión entre la presentación del sonido y de la carne ocurrió en repetidas ocasiones. En un principio, el perro no solo salivaba al presentarle la carne, pero pronto comenzó a salivar con solo escuchar el sonido de la campana. Se había logrado así implantar un condicionamiento en el que el perro para que salivara al escuchar la campana. Antes del condicionamiento, la carne produce la salivación del modo natural, mientras que el sonido de una campana no solo produce salivación, la campana es un estímulo neutro, la carne es un estímulo incondicionado y la salivación es una respuesta incondicionada. Durante el condicionamiento se hace sonar la campana justo antes de presentar la carne. Después el sonido de la campana por sí solo produce la salivación. Se ha logrado un condicionamiento en el cual se hace un estímulo de la campana, que antes era neutro y después es considerado como un estímulo condicionado que propicia la respuesta condicionada de la salivación. En función de lo anterior, podemos definir el condicionamiento clásico como una forma básica de aprendizaje mediante el cual se asocia una respuesta biológica a un estímulo diferente en el cual se produce de manera natural. Esto es de una forma habitual al cual el perro saliva ante la comida, pero si cada vez que se le suministra la comida se le presenta otro estímulo al sonar la campana. Llegará el momento en el cual el sonido de la campana solo hará que el animal salive. Entonces se ha producido un condicionamiento. Ahora seguimos con otro representante que se llama Frederick Skinner. Este inventor y psicólogo estadounidense creó el condicionamiento operante, que es cuando el lenguaje, que es una respuesta voluntaria, se fortalece de una manera positiva o negativa según su resultado. Este hizo un experimento en el que consiste en enseñar a un pichón hambriento a picar una tecla que está colocada en una caja. Al principio, el pichón dará vueltas dentro de la caja
explotando el entorno en una forma desorganizada. No obstante, es probable que en algún momento de un picotazo a la tecla por simple azar, entonces recibirá alimento. La primera vez que ocurra, el pichón no aprenderá la conexión existente entre el picotazo y el recibir el alimento y seguirá explotando. Tarde o temprano, el pichón volverá a dar un picotazo a la tecla y nuevamente recibirá su alimento. Con el tiempo, la frecuencia de la respuesta de los picotazos en la tecla se aumentará. Al final, el pichón dará picotazos a la tecla hasta satisfacer su hambre, lo cual demuestra que ha aprendido que recibir comida está relacionado con ese comportamiento. Ahora hablaremos de los principales postulados del conductismo, en el cual se basa en el objeto de la psicología que debe ser observable. Así, a semejanza de la ciencia que estudia exclusivamente datos empíricos, los estados de conciencia o mentales no pueden ser considerados como objeto de estudio o científico, porque no poseen características objetivas necesarias. En la observación de la conducta podemos aislar dos elementos: los estímulos ambientales que accionan sobre el organismo y la respuesta que el mismo emite. Estos son observables, cuantificables y pueden utilizarse en estudios científicos. Ahora vamos con los roles. El rol del maestro es sujeto activo del proceso de aprendizaje, puesto que es quien que diseña todos los objetivos de aprendizaje, así como los ejercicios de aprendizaje encaminados a la observación y la memorización para la realización de conductas correctas, en base a un sistema de castigos y premios. Mientras que el rol del estudiante se basa en un objeto pasivo, pues se considera que es como una tabla rusa, que está vacío de contenido y que debe trabajar en base a la repetición para memorizar y repetir la conducta requerida por el docente. Su aprendizaje tiene un papel activo, aunque es reactivo en sus estímulos recibidos. Ahora vamos con las ventajas y desventajas del conductismo. Las ventajas es que, en primer lugar, la explicación en sí misma es de una utilidad tremenda. En solo es de ayudar al conocimiento del entorno en sumamente práctico, y también sumamente útil en términos de codificación, mucho más rica y refinada que podemos tener de una máquina maravillosa llamado mundo y también basada en el ser humano. También tenemos que hacernos ver como aprendizaje no tan escolar, sino para la vida en general, dependiendo de los efectos de las conductas en el medio. También estimula o motiva al estudiante hacia su aprendizaje. También moldea la conducta o cambia cuando esta está en una conducta indeseada o sustituye por una deseada a través de ciertos refuerzos aplicados al alumno. Este mismo se siente en confianza
en las clases ya que el profesor le da importancia. También modifica el comportamiento dando oportunidad a un refuerzo. Ahora vamos también con las desventajas. El conductismo es incapaz de replicar ciertas conductas sociales. Por ejemplo, que los niños no imiten todas las conductas que son reforzadas. Es más, ellos pueden desarrollar nuevos patrones de conducta días o semanas después de su observación sin que en estas hubieran recibido ningún refuerzo. También el intento de presidir y controlar la conducta es de manera empírica y experimental. La enseñanza se plantea como un programa de contingencias de refuerzos que modifiquen la conducta del alumno. También se condiciona al alumno a realizar actividades previamente definidas. También es un paradigma que aún presente está en la enseñanza de aprendizaje y muchas veces se prepara al alumno para un mundo inexistente, ya que en la vida real se da cuenta que sus comportamientos negativos simplemente son ignorados. Hasta en algunas veces no es bueno que un alumno actúe solo esperando recibir algo a cambio, porque esto daña su aprendizaje, ya que pensará que otros deben darle algo a cambio de su buena conducta. Ahora vamos a hablar del constructivismo. El constructivismo es una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos están en permanente construcción debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los aspectos cognitivos y los aspectos sociales de su comportamiento. En el mundo de la educación, la teoría constructivista del aprendizaje sostiene que los individuos deben desarrollar potencias para su capacidad de cognición por medio de procesos de interacción a través de diversas herramientas. Esto les permite desarrollar diferentes maneras de solucionar problemas y por lo tanto replantear sus concepciones sobre el mundo y sobre su propio conocimiento. Ahora vamos a hablar sobre sus representantes. El primero es el gran Jean Piaget, que se refiere a una inteligencia que está formada por estructuras o esquemas de conocimiento, también llamados estadios, por los cuales produce conductas referentes a situaciones específicas. Durante las primeras etapas del desarrollo, un niño tiene esquemas elementales en los cuales se traducen en conductas concretas y observables de tipo sensomotor, tales cuales son como amamantar o llevarse el dedo a la boca. El niño en etapa escolar aparecen otros esquemas cognitivos más abstractos que denominan otras operaciones. Estos esquemas o conocimientos son más complejos, ya que al derivarse los sensomotores son un proceso de internalización. En otras palabras, por la capacidad de establecer relaciones entre objetos, sucesos o ideas, en los cuales los símbolos matemáticos representan la lógica en expresiones más elevadas de las operaciones. Otro representante es el soviético Lev Vygotsky. Este es considerado precursor del constructivismo social, que es fundamental del enfoque del mismo, en el cual consiste en considerar al individuo como resultado del proceso histórico y social durante el lenguaje
que desempeña un papel social. Ahora hablaremos de sus principales postulados, en los cuales se dividen en 4 psicogenéticos. El primero, el piagetano, en el cual se considera como la columna vertebral de los estudios sobre el desarrollo intelectual del niño, niña, adolescente y adulto, es decir, que se construye de manera progresiva de acuerdo a sus propias leyes desde el nacimiento a lo largo de la vida, atravesando diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. El siguiente es el cognitivo, que postula el progreso de construcción de conocimiento en modo individual. Este realiza los análisis sobre todos estos bajo 3 perspectivas. La primera que conduce al análisis macrogenético de los procesos de construcción. La segunda que intenta describir y analizar la microgénesis, y la tercera que vertiente integradora de estas mismas 2 posiciones. Ahora vamos con la psicocultural, que postula el conocimiento que se adquiere según la ley de doble formación, primero a nivel intermental y posteriormente a nivel intrapsicológico. De esta manera, el factor social juega un papel determinante en la construcción del conocimiento. Y por último está el cognitivismo, que trata de explicar el aprendizaje completo en un mundo social digital en una rápida evolución. En un mundo como el nuestro, que está tecnológico y en el que se conectan varias redes, nosotros los educadores debemos considerar buenos estos avances. Ahora vamos a hablar de los roles del maestro y del estudiante. El maestro tiene un proceso de protagonismo en el cual le da al mismo estudiante un papel fundamental propio con proceso de formación. El énfasis de aprendizaje del alumno quiere decir que en nuestra tarea como docentes no es solo enseñar, sino ayudar a aprender. El rol del alumno o el estudiante es el mismo que se hace responsable de su propio proceso de aprendizaje. Es quien construye conocimiento y quien al mismo tiempo aprende. La enseñanza se centra en una actividad mental constructiva del alumno, que no solo es activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, sino también cuando lee y escucha. Ahora también vamos a hablar de las ventajas y desventajas del constructivismo. Las ventajas es que promueven la autonomía de los estudiantes, generan procesos de interacción, planificación y evaluación participativos, son flexibles y dinámicos y se adecúan a las necesidades del grupo, permiten la interacción y anticipación en el proceso de aprendizaje entre estudiantes, y que se encuentran en puntos geográficos alejados o remotos, como en estos tiempos de la actualidad, y propician el desarrollo de las destrezas del pensamiento, de la interdisciplinaridad y en el trabajo cooperativo. También las desventajas son las que el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes debe recurrirse a una construcción subjetiva de algo que se está procesando a dejar de existir en un futuro de inmediato. Lo anterior se refiere a una preferencia de los constructivistas por estudiar los problemas
y no los contenidos. También dificulta la organización en un plan de educación masiva y la evaluación, ya que cada estudiante se organiza con su propio ritmo de aprendizaje. Muy bien, espero que este video sea de su agrado y que Dios los bendiga.